En una semana, el 1 de septiembre, inicia la 65ª legislatura del Congreso de la Unión y con ella se ponen en la mesa las iniciativas pendientes como la que integrará a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, también la que permitirá consolidar la red eléctrica nacional y, por supuesto, la reforma electoral. También se deberá aprobar el paquete económico 2022 y tan pronto como se pueda discutir la reglamentaria sobre la consulta de revocación de mandato. ¿Cuáles son las maneras en las que se abordarán estos pendientes y otros en la Cámara de Senadores? ¿Cuáles son las prioridades en la próxima legislatura? Bueno, justo para conversar sobre la agenda y las alianzas legislativas que se vislumbran ya, saludamos con mucho gusto vía Zoom al senador Héctor Vasconcelos. Él preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador Vasconcelos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Senador Héctor, uno de los pendientes en la Cámara de Diputados ya a iniciar en septiembre es la reglamentaria de la consulta de revocación de mandato. ¿Qué se espera poder conciliar con las distintas fuerzas políticas allá en el Senado para darle pues velocidad a esto que es urgente, o ya estamos de plano muy atrasados para que la reglamentaria entre en vigor cuando se celebre la consulta? Sí, yo creo que ese es uno de los temas verdaderamente centrales que vamos a abordar en cuanto inicie el nuevo periodo de sesiones. Y yo esperaría que podamos obtener un consenso al respecto, en primer término porque todos los partidos políticos en el Senado han dicho que en principio, en abstracto, están de acuerdo con la idea de la consulta popular. Entonces uno encuentra muy extraño que no hayan querido el periodo extraordinario que la bancada de Morena pedía la semana pasada para llevar a cabo ya para aprobar en su caso, para discutir y en su caso aprobar la ley reglamentaria de la consulta de revocación de mandato. Y uno se pregunta por qué hay elementos que parecen estar deliberadamente obstaculizando que lleguemos a esta ley reglamentaria, puesto que a mi juicio se trata del proyecto, de la idea, del elemento más democrático que ha surgido en México en las últimas décadas para avanzar en el desarrollo político de México. La idea de que un presidente hacia la mitad de su periodo pueda consultar a la opinión pública, al pueblo mexicano, si quiere el pueblo que siga en el poder o se retire, me parece a mí simplemente algo inédito en la historia de México. No recuerdo ningún otro presidente en nuestra vida independiente que haya querido él mismo someterse al juicio popular para ver si sigue contando con el apoyo de la ciudadanía o no. Entonces, ojalá podamos avanzar rápidamente para hacer realidad este enorme paso, como digo, en nuestro desarrollo político. Sí, sin duda en ese proceso ha habido muchas contradicciones, pero senador, le preguntaría, suponiendo que se ponen de acuerdo, hay una suerte de consenso que permitiera avanzar en la reglamentaria, ¿qué pasa con las fechas que estaban establecidas para que sí pudiera aplicarse en esta consulta que viene de revocación de mandato? ¿Qué pasa con eso? Sí, por lo mismo de que la fecha que es el objetivo de esta gestión me parece que el 22 o 23 de marzo, es decir, muy a finales del mes de marzo, y sería deseable cumplir con esa fecha. Por eso la bancada de Morena ha estado insistiendo en la urgencia de ya aprobar una ley reglamentaria. Sin embargo, yo no creo que eso sea lo esencial, porque en todo caso las fechas se pueden modificar por algunos días o semanas. Lo esencial es que nos pongamos de acuerdo en una pregunta sumamente clara y explícita, no como la que tuvimos en la consulta para el posible enjuiciamiento de expresidentes, sino una pregunta simple y llana que pregunte a la población si desea que sigan las transformaciones del actual régimen o que se suspendan, que la población decida. ¿Quién teme a eso?
ciertamente la bancada de Morena no teme a ese juicio de la opinión pública. Héctor, nos queda poquito menos de un minuto, pero te quisiéramos preguntar rápidamente sobre algo que está relacionado, que es la reforma electoral. ¿Tú cómo ves el ambiente ahí en la Cámara de Senadores para poder llevar una discusión que sea propositiva y de resultados? Sí, eso yo creo que va a ser un poco más difícil porque evidentemente cada partido político tiene sus propios intereses. Sin embargo, creo que debemos avanzar hacia una reforma electoral, entre otros aspectos, para mejorar el funcionamiento del INE, del Instituto Nacional Electoral, y del Tribunal Electoral Federal. Creo que estas son instituciones que han caído en manos de la partidocracia. Yo recuerdo con añoranza el primer IFE, cuando se llamaba, IFE, antes de llamarse INE, en donde me parece que estaba mejor constituido el grupo de integrantes de aquel instituto. Sin duda, Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos contar contigo en una próxima ocasión para seguir hablando de la agenda legislativa ya en el Senado. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. No nos dio tiempo de ver la pregunta, las respuestas. Mañana las retomamos. Gracias a nuestra intérprete de lengua de señas. Gracias a usted. Quédese con el aquelarre.